Gloria, gloria, gloria. Yo vengo de Jujuy, de capital, porque el Señor me mandó. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos para traer la palabra de Dios, que en estos últimos tiempos la iglesia está viviendo algo que en mucho tiempo no vivía. Y usted se podrá preguntar por qué está viviendo la iglesia de Dios un caos total, aún dentro de la iglesia cristiana y en alrededor del mundo. ¿Cuántas cosas hay que usted no conoce? Hace un mes atrás quemaron 99 iglesias cristianas en Colombia con miembros adentro. Lo que no se sufre aquí, lo que no hay aquí, lo que quizá el Señor, porque hay muchos que oran, ayunan, el Señor tiene misericordia. Pero hay algo que tú debes saber, que la misericordia de Dios se está acabando, aún para los cristianos. Debemos saber que el Señor ya viene. El Señor me dijo en Jujuy: Sergio, a donde yo te lleve, dile a mi pueblo que se prepare, porque yo ya estoy yendo y mi pueblo no se ha preparado. Y tú dirás: pero nosotros alabamos, nosotros cantamos, nosotros oramos. Pero hay algo que tú debes reflejarte en la palabra de nuestro Señor Jesús. Los escritos del Génesis al Apocalipsis. Tú dirás: pero es mucho, tanto que discuten el cristiano con los judíos, que la Torá y la Torá. La Torá para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ellos lo tienen claro y nosotros también la tenemos claro. Pero hay algo que el Señor quiere en esta noche. La pastora decía que ella quería que todo este edificio sea ayudado por todo, la membresía. Ella quiere mejorar esto, ella no quiere seguir de esta manera porque quiere la iglesia y la radio. Pero hay algo que Dios quiere de tu vida. Vamos a ir a la palabra de Dios en Jeremías 7, 1 en adelante. Lo que Dios quiere es que nos preparemos. Si hay algo que el Señor nos dice que nos preparemos, es porque hay algo que falta en nuestra vida. Hay algo que anda fallando. Hay algo que no le suena bien a nuestro Dios. Vamos a leer Jeremías 7, 1 en adelante. El título dice: mejorad vuestro camino y vuestras obras. Palabra de Jehová, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres poderosos de la gloria. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras. Y di, oí palabra de Jehová todo Judá, lo que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestro camino y vuestras obras, y yo haré morar en este lugar. No fíen palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. Pero si mejorare cumplidamente vuestro camino y vuestras obras,
si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo. Hasta ahí no más. La palabra del Señor está diciendo a Jeremías: ponte en la puerta de la casa de Jehová. Si esto es las cuatro paredes, es a donde venimos a alabar, a pedir, a suplicarle a nuestro Dios, es porque nos está diciendo: ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oí palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis por esa puerta para adorar a Jehová. Dios nos dice: oí, presta atención, hace con cuidado las cosas, escuchar. No sea un malentendido, porque Dios, yo creo que te hizo inteligente, sabio, prudente en el camino. Amén. Un hombre entendido, que si tú estás escuchando esta palabra, yo creo que en tu Biblia también está. Y nosotros debemos reflejarnos en la palabra de nuestro Dios cuando nos dice: oí palabra de Jehová, no del pastor o de un profeta o de un evangelista. Está hablando Dios en la palabra, de la cual nosotros tenemos que prestar atención en estos días. Porque a veces viene el enemigo, te susurra en el oído y crees que te habló Dios. Y a veces tomamos el camino equivocado. A veces estamos: ¿será de Dios o no será de Dios? Cuando Dios me habla a través del Espíritu Santo, yo le digo: Padre, no es que yo desconfíe. Tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes que yo te voy a decir esto, Señor. Porque en verdad, Señor, no quiero confirmación, Señor, pero quiero, Señor, que tú me respondas una vez más. Y cuando el Señor empieza a responder, entonces empiezo a cumplir las cosas. Empiezo a decir: Padre, ¿qué palabra hay para esta noche, para el pueblo de Dios? Yo soy un hombre que no tengo estudio bíblico ni seminario. El único que me enseña el Espíritu Santo. La gloria y la honra al Señor. Aquí está diciendo: y oí palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis por esa puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestro camino y vuestras obras, y yo haré morar en este lugar el Espíritu Santo de Dios. Pero primero te está